Bien, hermanos, me gusta siempre comenzar con el intro y así me pueden ya poner aquí el slide. Yo no sé si me lo podrían aquí acomodar de una vez. Voy a comenzar con el intro. Este libro siempre tiene un intro donde abarca todos los temarios que hay ahí. Y voy ahí en la página 13. En la página 13, la parte 14, la página 14 dice: los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de la reforma que se dieron en el siglo pasado son hechos históricos, hasta conocidos y universalmente aceptados, que nadie puede negar. Esa historia la he preparado, dice la mensajera, brevemente de acuerdo con el fin y el objeto de este libro y con la conciencia que necesariamente debe saberse. El objeto de este libro, dice, no consiste tanto en presentar nuevas verdades relacionadas a las luchas de las pasadas edades, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se considera los tales hechos y principios como formando parte de la lucha empeñada entre la potencia de la luz y las potencias de las tinieblas, todos esos relatos del pasado cobran nuevo significado, y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir, alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados aún a costa de sacrificios, todo bien terrenal, y testificarán de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Con este principio nos vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, a la segunda parte de la reforma en Francia. La reforma en Francia, parte 2. Nosotros estuvimos hablando, ¿verdad?, de los reformadores que evangelizaron Francia, y nos quedamos el sábado pasado en el reformador Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino, hermanos, encontró las puertas, se le cerraron las puertas de Francia. Francia no quiso escuchar el mensaje de salvación, y así de que él se retiró a otra ciudad. Pero había de los, dice, no voy a leer las citas todas porque el tiempo es muy corto, hermanos. Yo voy a saltar algunas citas, pero les aconsejo que ustedes vayan y estudien el capítulo, es bien interesante, el capítulo de la reforma en Francia. Cuando él se retira, unos de los seguidores de la reforma, con un celo avivante de ellos, dijeron: vamos a hacer algo, porque queremos que Francia también sea, pues, que sea libre y que sea ganada así como Suiza y como Alemania, países que Lutero y Zwinglio habían dado la reforma. Así es de que estos reformadores se inventaron unos carteles, hermanos, unos carteles donde decía un mensaje fuerte en contra de las misas en Francia. Y en una de esas, hermanos, dice la mensajera que, como víamos la semana pasada, una mano invisible, no se sabe quién, pero esa misma noche, hermanos, todos empezaron a poner carteles, y no se sabe quién fue a llevar un cartel frente a la casa del rey, y cuando el rey lo vio, se espantó y quedó por un momento como en estado de shock. Una cosa que estaba bien profunda y arraigada
en Francia específicamente era la misa, y el rey concordaba con eso. Cuando el rey vio eso, quedó por un momento en shock porque no sabía qué hacer, pero inmediatamente reaccionó en contra de la reforma y comenzó a hablar malas cosas. Es más, dijo que prendieran a todos esos herejes y los quemaran. Y eso fue lo que el rey dijo. Así de que lo que el rey dijo, bueno, se iba a llevar a cabo. Este párrafo dice: se tomaron medidas para arrestar a todos los luteranos que se hallaban en París. Un pobre artesano adherente de la fe reformada que tenía por costumbre convocar a los creyentes para que se reuniesen en sus asambleas secretas, fue apresado, intimidado con la amenaza de llevarlo inmediatamente a la hoguera. Se le ordenó que condujese a los emisarios papales a las casas de todos los protestantes que hubiesen en la ciudad. Se estremeció de horror al oír la vil procesión que se hacía, pero al final, convencido por el temor de las llamas, consintió en convertirse en traidor de sus hermanos. Precedido por la hostia y rodeado de una compañía de sacerdotes, monaguillos, frailes y soldados, Morín, que era el policía secreto del rey, junto con el traidor, recorrían despacio y sigilosamente las calles de la ciudad. Así es de que nosotros aquí vemos que este personaje rechazó, o sea, se retractó. La parte roja ustedes la pueden leer, pero al fin, vencido por el terror de las llamas, consintió en convertirse en traidor de sus hermanos. Esto ya lo había predicho Jesús en el sermón de Mateo 24. Les pido que vayan por favor al libro de Mateo, y allí vamos a ver que el Señor Jesús lo había dicho ya. Mateo 24, versículos, que fue la lectura que se leyó, 24, versículos 9 y 10. Mateo 24, 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán en aquellos días y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí vemos que rehusó. Me pregunto, hermanos, nosotros en el tiempo de la crisis que viene, pues esto dice la mensajera en el intro que tuvimos, ¿verdad? Que esto nos muestra las lecciones para nosotros, para el futuro. Entonces, si hoy no amamos la verdad de corazón, en ese tiempo que venga la crisis, vamos a caer, y vamos no solamente a caer, sino nos vamos a hacer partidarios de aquellos que busquen a los santos. La cita que sigue dice que empezaron a ir a casa por casa, y que se había retractado, dice que apuntaba simplemente con el dedo que allí estaba una casa de unos que adoraban, que aceptaban la reforma, y dice que inmediatamente estos entraban, agarraban a la familia y se la llevaban a encarcelar. Eso es lo que dice la cita que sigue. Y voy a pedir que leamos esa cita, esta que sigue a continuación. Vamos a darle volumen a los micrófonos, por favor. Por el tiempo también he pedido ayuda ahí. Ok, ahí está. Las víctimas sucumbían en medio de terribles tormentos, pues se había ordenado a los verdugosos que las
quemasen a fuego lento para que no se prolongara su agonía. Pero morían como vencedores. Amén. No menguaba su fe ni desmayaba su confianza. Los perseguidores, viendo que no podían conmover la firmeza de aquellos fieles, se sentían derrotados. Se erigieron cadalzos en todos los barrios de la ciudad de París y se quemaban herejes todos los días con el fin de sembrar el terror entre los partidarios de las doctrinas heréticas, multiplicando las ejecuciones. Sin embargo, la ventaja fue para el Evangelio. Todo París pudo ver qué clase de hombres eran los que abrigaban en su corazón las nuevas enseñanzas. No hay mejor púlpito que la hoguera de los mártires. El gozo sereno que iluminaba los rostros de aquellos hombres cuando se les conducía al lugar de la ejecución. Su heroísmo cuando eran envueltos por las llamas, su mansedumbre para perdonar las injurias, cambiada no pocas veces. El enojo en lástima, el odio en amor, y hablaba con irresistible elocuencia en pro del Evangelio. Amén. En estos siervos se les miraba el semblante tranquilo, sereno. Bien que diariamente se ponían las hogueras y se quemaban decenas de gentes ahí. Pero miren ustedes ahí que ellos no guardaban rencor, ellos no se pronunciaban en cuanto a lo que se estaba haciendo. Ellos como corderos, al igual que su maestro, iban a la hoguera, iban a la estaca. Y además exclamaban como el Señor de ellos: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, tener un espíritu así, en un momento así, eso se necesita valor. Y estas lecciones de este libro nos enseñan que vendrá un tiempo. Si hoy nosotros padecemos una cosa mínima y a veces pues nos pasa en nuestra mente un coraje, un odio, un celo, hermanos, ¿qué será en ese tiempo? Si ustedes ven que el Evangelio, dice la mensajera, el Evangelio ganó. ¿Por qué ganó? Por ese testimonio. Era un testimonio viviente que la gente podía ver. Era el mejor púlpito, dice aquí, para predicar. Aquí en este párrafo narra las acusaciones que se les hacían. Y voy a leer lo rojo. Los culpaban de querer asesinar a los católicos, derribar al gobierno y matar al rey. ¿Era cierto o era falso? Era falso, hermanos. Y Satanás se va a valer de esto y de muchas cosas para acusarnos en el tiempo del fin. Y esto para nada. Pero hermanos, esto que los sacerdotes romanos criticaban y acusaban a estos mensajeros, se cumplió en ellos mismos un tiempo más adelante. Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Los sacerdotes exigían que el insulto lanzado al cielo en la condenación de la misa fuese expiada con sangre y que el rey, en nombre del pueblo, sancionara la espantosa tarea. Se añadió el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se alzaron el odio hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación. París estaba repleta de visitantes que habían acudido a los alrededores y que invadían las calles. Tenía que empezar el día con el desfile de una larga e importante procesión. Vamos a ver esa procesión
Como parte del programa de aquel día, el monarca mismo dirigió un discurso a los dignatarios del reino en la vasta sala del palacio episcopal. Se presentó ante ellos con aspecto triste y con conmovedora elocuencia, lamento el crimen, la blasfemia y el día de luto y de desgracia que habían sobrevenido a toda la nación. Instó a todos sus leales súbditos a que cooperasen en la extirpación de la herejía que amenazaba arruinar a Francia. Tan cierto, señores, como que soy vuestro rey, declaró: si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa pobredumbre, os lo entregaría para que fuese cortado por vosotros. Y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Tremendo. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, exclamando únicamente, dijo: viviremos y moriremos en la religión católica. Así Francia, hermanos, estaba despreciando la luz que el cielo le había enviado. Terribles eran las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. La gracia que traía salvación se había manifestado para Francia después de haber comprobado su poder y su santidad, después que millares de sus hijos hubieron sido alumbrados por su belleza, después que su radiante luz se hubo esparcido por ciudades y pueblos, se desvió y escogió las tinieblas en vez que la luz. Habían rehusado los franceses el don celestial cuando les fue ofrecido. Habían llamado a lo malo ¿qué? Bueno, y a lo bueno malo, hasta llegar a ser víctimas de su propio engaño. Y ahora antes, aunque creyesen de todo corazón que servían a Dios persiguiendo a sus pueblos, su sinceridad no los dejaba sin culpa. Habían rechazado precisamente aquella luz que los hubiera salvado del engaño y librado sus almas de pecado, de derramar sangre. Se juró solemnemente en la gran cátedra que la extirpación, la herejía, y en aquel mismo lugar, 3 siglos más tarde, iba a ser intronizado la diosa de la razón por un pueblo que se había olvidado de Dios viviente. Los detalles de los tormentos que sufrieron todos confesores de Cristo no son para descritos, pero no hubo desfallecimiento en las víctimas, al ser instado uno de esos hombres para que se retractara. Dijo: yo solo creo en lo que los profetas y apóstoles predicaron en los tiempos antiguos y en lo que la comunión de los santos ha creído. Mi fe confía de tal manera en Dios que puedo resistir a todos los poderes del infierno. Estas eran las palabras de uno que entrevistaron. Hermanos, por Francia haber rechazado, hermanos, años más tarde, en 1793, pues Francia entra como se entronizó la diosa de la razón. Se comenzó, ¿verdad?, a hacer supuestamente la Revolución Francesa, y allí ustedes más adelante van a aprender, porque hay un capítulo más del conflicto de los siglos que se llama la Biblia y la Revolución Francesa. Ahí van a entrar más en detalles, pero lo que les quiero agregar es que así se empezaron a matar unos a otros. E incluso el rey Luis le fue cortado la cabeza. Y eso fue porque se rechazó
la luz que el cielo había mandado. Cuando la Reforma había presentado al mundo la Biblia, una Biblia abierta, había desatado los sellos de los preceptos de Dios e invitado al pueblo a cumplir sus mandamientos. El amor infinito había presentado a los hombres con toda claridad los principios y los estatutos del cielo. Dios había dicho: los guardaréis pues para cumplirlos, porque en esto consiste vuestra sabiduría y vuestra inteligencia y la vista de los naciones, a la vista de las naciones, los cuales oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Deuteronomio 4:6. Francia misma, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y de la ruina, y la acción consecutiva e invisible de la causa y del efecto resultó en la revolución y el reino del terror. Como ustedes saben, Calvino, Farel y Calvino todavía estaban como reformadores, y ahora, pues como Francia había cerrado las puertas y se había aislado, y ahora ellos se dirigieron a otras ciudades, por ejemplo a Suiza, pero el plan de ellos era evangelizar Ginebra, porque Ginebra era un lugar céntrico para evangelizar, y de allí se mandaban evangelistas. Aún se mandaban literatura a Francia para continuar por medio de la literatura, pues incluso ahí también se mandaban a colportores a colportar, es decir, vendían los libros a bajo precio y los llevaban a distintos lugares. Bueno, vamos a saltarnos esta, también esta, por el tiempo. Dice: la Reforma se había establecido e iba a desarrollarse y fortalecerse. Volvieron los predicadores a merced a sus trabajos. El culto protestante se arraigó finalmente en Ginebra. Bueno, Farel estaba seguro de haber hallado en Calvino a uno que podría unirse en esta empresa, y se unieron para evangelizar. ¿Puedes leer esa, Karen? El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de la humanidad perpetuas. Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Exacto. Perdón, me salté una que era conectada con esa, no me había dado cuenta, pero dice que la causa protestante. ¿Me puedes leer esa parte desde allí, por favor? La causa protestante se veía entonces rodeada de grandes peligros. Los anatemas del Papa tronaban contra Ginebra y poderosas naciones amenazaban destruirla. ¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir a la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y emperadores? ¿Cómo podría vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristianidad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia.
No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Así es. Entonces ahí Roma establece un plan que le iba a dar triunfo, especialmente en Ginebra, porque Ginebra era mayormente de los reformadores, y de allí era como la sede de ellos, donde se mandaban, vuelvo y repito, se mandaban los reformadores de diferentes ciudades a evangelizar, y también tenían imprenta ahí, imprentaban el Nuevo Testamento en el lenguaje, aún en el lenguaje de Francia, y así. Pero ahora Roma pues formó este plan, y entran la orden de los jesuitas. Esta cita ya la leímos y continuamos con esta otra. Hablando de lo mismo de los jesuitas. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando al sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo y el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes, y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criadas para convertirse en espías de sus señores. Tremendo, hermanos. ¿Hasta dónde llegaban a ser las personas? ¿Creen que ustedes que estarán en Estados Unidos? Están regados por todas partes, hermanos. Esto ya no se apagó. Esto le funcionó al romanismo. Pero me llama la atención esa parte. Visitaban las cárceles. Estaba yo viendo cada vez que el Papa Francisco celebra la misa, siempre está yendo a las cárceles, lavándole los pies a los prisioneros y se las besa. Y interesante esto, cuando yo lo miré esto acerca de la orden de los jesuitas, pude ver, bueno, visitaban las cárceles, algo bueno, ¿no? Por eso se llaman jesuitas. Pretenden hacer lo que Jesús hacía, pero solapadamente. Vemos aquí que hay un engaño, una infiltración dentro de ellos. Establecían colegios para los hijos de príncipes nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a obedecer los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían establecido y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa, y doquiera iban, logrando rehabitar el papismo. ¿Dónde se metían? A enseñar a los hijos, y les quitaban los principios. Ay, hermanos, esto es muy profundo. Yo no puedo entrar en detalles, ¿verdad? Pero hemos oído predicaciones ya de esto, y esto nada lo puede parar, aún en la educación que le dan a nuestros hijos. Ahí están estas personas. Bueno, vamos a adelantarnos. Dice, esta era los medios de los que se valía Roma para apagar la luz de la reforma, para privar la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Empero, debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que Él había suscitado para suceder
a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Gloria a Dios por eso. Y ustedes aquí ven, en Ginebra salió publicaciones, maestros que esparcían las doctrinas de la Reforma, y a ellas acudían los perseguidos de todas partes en busca de instrucción, de consejo y de alianza. La ciudad de Calvino se convirtió en refugio para los reformadores que en toda Europa occidental eran objeto de persecución, huyendo de las tremendas tempestades que siguieron desencadenándose por varios siglos. Los fugitivos llegaron a las puertas de Ginebra desfallecientes de hambre, heridos, expulsados de sus hogares, separados de los suyos. Eran recibidos con amor y se les cuidaba con ternura, y hallando allí un hogar eran una bendición para aquella su ciudad adoptiva, para su talento y su sabiduría y su piedad. Muchos de los que se refugiaron allí regresaron a sus propias tierras para cumplir la tarea, para combatir la tiranía de Roma. Por ejemplo, aquí Knox, el valiente reformador de Escocia, no pocos de los puritanos ingleses, los protestantes de Holanda y de España y los hugonotes de Francia llevaron de Ginebra la antorcha de la verdad con que esperábase con que se desvanecieran las tinieblas en sus propios países. Y de aquí es donde salieron estos mensajeros a dar el mensaje. Hermanos, hemos terminado el capítulo, la reforma en Francia. Espero, verdad, que hayamos aprendido lecciones para nosotros. Quiero invitarlos a leer un versículo que se encuentra en el libro de Juan. Juan, el capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Que estas palabras, hermanos, nos hagan discernir que no somos de este mundo, y que estos mensajeros dieron su vida por que nosotros tuviéramos esta palabra inspirada de Dios, y que hoy podemos aceptar estas lecciones para nosotros. Que Dios bendiga su palabra.